Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que no normaliza la enfermedad y que hoy queremos hablar sobre la salud. Así que yo soy Anita Lobi. Y yo soy Marianne de Yaca y muy bienvenidos a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar sobre la salud y la importancia de la salud. Así es. Y para eso les queremos compartir algunos datos interesantes sobre cómo ha ido evolucionando, ¿no? en el siglo pasado y lo que llevamos de los índices de mortalidad y de esperanza de vida. Sí, Vas, y Marianne. voy. Vamos a ver. Hacia 1900, eso quiere decir como a principios del siglo XX, la esperanza de vida en la población del planeta era alrededor de los 31 años de edad. Quiere decir que las personas, más o menos, llegaban a los 31 años de edad y llegar a los 31 años de edad ya era así como decir, oye, tuvo una buena vida, llegó a los 31 años de edad. No muchas personas lograban sobrepasar los 30, 35, incluso una persona que llegaba a los 40 años ya se consideraba anciana, así que sigue anciana. Así, bueno, y las causas principales, ya soy una anciana total, y Ya las eres una causas anciana. principales de mortalidad en los 1900, bueno, aunque hubo algunas mejoras en el tema de la higiene, ¿no? Y algunas vacunas que empezaron a desarrollarse, las enfermedades infecciosas seguían siendo la principal causa de muerte, ¿no? Por esas enfermedades infecciosas a los 30, 35. Podía ser epidemias como la gripe, la tuberculosis, la neumonía, ¿no? Y además, como la urbanización estaba creciendo y las condiciones de vivienda no eran las más favorables, ayudaba a que esas enfermedades se propagaran. Ujú. Sí, muchísimo. Hay que recordar, por ejemplo, en este punto que no todas las casas tenían baño y mucho menos baño privado, ¿no? ¿Te acuerdas de todas estas casas entre 1900 y 1950 que tenían el baño afuera de la casa o un baño comunitario? Por ejemplo, en ciertos edificios no había mucha construcción hidráulica y esto también provocaba muchísimas enfermedades infecciosas. Y la salmonelosis, que ahora es fácilmente controlable, digamos, a una persona le puede dar salmonela actualmente y no pasa nada, está 8 días en cama y tiene una dieta y pasa la salmonelosis, ¿no? En ese entonces, salmonela, tuberculosis, este tipo de enfermedades virales, pues, sí ocasionaban la muerte masiva de muchísimas personas. Y hay que recordar, dentro de las gripas, la gripe española, que surgió en la Primera Guerra Mundial, 1930 más o menos, y que mató miles y miles. Fue una pandemia que mató a muchísimas personas y no encontraban cómo frenar a la gripe española, ¿no? Eh, bueno, muy bien, Muy bien. seguimos adelante. 1950, les quiero decir, en 1950, o sea, 50 años más tarde, la esperanza de vida aumentó de 30, 31, 35 a aproximadamente 45 años. Ujú. O A sea, nivel 10 años mundial, más. 10 Exacto. años, exactamente. Y las causas principales de la mortalidad, o digamos, los factores que ayudaron a que la gente no muriera tan rápidamente, fue la introducción de ciertos antibióticos, que nos ayudó muchísimo a frenar tanta enfermedad, las vacunas,
Y sí quisiera yo hablar no solamente de los avances de la ciencia médica, que sí los tuvo en estos 50 años, sino también los avances en el tipo de construcciones, en el tipo de organización en las ciudades y en ciertas comunidades. Como decíamos hace un momentito, ¿no? La introducción de obras hidráulicas que permitieran mucho más salud y equilibrio en las ciudades y que esto ayuda un poco a bajar las pandemias o las enfermedades infecciosas. Es como el cuidado que se va teniendo poco a poco en la vida cotidiana de los seres humanos, sobre todo en las ciudades. Ujú. Así es. Y así tenemos que en 1980, o sea, 30 años después, la esperanza de vida ya puede subir a 61 años a nivel mundial. Ya son 15 años más. Ujú, Ajá, en 30 años logramos 15 años más. Las causas principales empiezan a ser las enfermedades no transmisibles, ¿no? Como las enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, ¿no? Como son las principales causas de muerte ahora. Y en algunos países sigue siendo las enfermedades infecciosas, pero ya empieza a ser mucho más representativo todo lo que tiene que ver, ¿no, Marian? Con nuestro sistema nervioso, con el estrés que empezamos a cargar, ¿no? El corazón y la gran enfermedad de este ciclo de estos últimos años, que es el cáncer. sí, claro que sí. Fíjate que aquí en este periodo de 1980, quisiera yo agregar una tercera también, porque tenemos, por supuesto, el cáncer que no es contagioso. Y entonces aquí ya estamos hablando como al principio eran enfermedades contagiosas, enfermedades por virus y por bacterias, ¿no? Enfermedades contagiosas. Pero ya para 1980 es bien interesante ver cómo la ciencia médica logra bajar las enfermedades infecciosas y también todos los cuidados que se van teniendo de la separación de las aguas, de no estar con las aguas negras, todo este tipo de cosas. Pero lo que empieza a emerger de una manera significativa son 3 enfermedades que no son contagiosas y una que sí es contagiosa. Las 3 enfermedades, entonces, van a ser las cardiovasculares, como bien decías, el cáncer de distintos tipos, y la diabetes. Esta es la Mm. otra, ¿no? Como la diabe empieza a haber cada vez más diabéticos. La diabetes no se contagia. Tenemos una otra enfermedad viral que sí quiero mencionar, y es el VIH. Para esta época de 1980 era, el VIH era altamente contagiosa y la gente se moría de SIDA, y se moría en condiciones muy tristes, muy lamentables. Y entonces, esta es una enfermedad viral que, más adelantito quisiera volver a tocar, pero en ese momento no se tenían los medios, no se tenían las formas de poder detener el VIH, ¿no? La gente se contagiaba, no nada más en un contacto sexual, se podían contagiar, a través de las jeringas o a través de estos otros medios en donde el virus se propagaba y entraba a la torrente sanguíneo de una manera muy rápida y de una manera muy veloz y muy agresiva, le quitaba la vida a las personas. Así Y es. Ujú. ujú, y así es como avanzamos al año 2000, o sea, a este siglo. Entonces, estamos haciendo un recorrido más o menos de los niveles de salud y enfermedad del siglo pasado, de 1900 hasta el año 2000. Cuando nosotros pasamos a este nuevo siglo, que es el año 2000, tenemos que la esperanza de vida ya subió a 63 años a nivel mundial. Así es, y se empieza a exacerbar eso que venías diciendo, Marian, ¿no? Principal causa de mortalidad siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, Ujú, el cáncer ujú, y la epidemia. Ahora ya pasa a ser una epidemia. De algunos casos, el VIH y el SIDA empiezan a ser una epidemia exacto. que impactó, pues fuertísimo, ¿no? Fuertísimo los índices de mortalidad.
Así, a nivel mundial, muy, muy fuerte y además triste, ¿no? Porque la muerte era como muy triste. El cáncer también, ¿no? Es como muy triste ir viendo a las personas cómo van muriendo de cáncer. Para 20 años después, no hace tanto, porque ahora estamos en el 2025, pero para 2020 ya logramos subir la tasa, de vida a los 73 años a nivel mundial. Y aquí las enfermedades más recurrentes que están como todavía en proceso, digamos, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, sigue siendo el cáncer, la diabetes sigue siendo, y el VIH ya bajó. ¿Por qué? Porque el VIH, y aquí es a donde yo quería como hacer como ciertos apuntalajes que me parecen súper importantes, ¿no? Em, la ciencia ha avanzado mucho y avanza de tal manera que nos puede proveer, digamos, los mejores medios para lograr un equilibrio en la salud, como son los antibióticos, las vacunas. No hay vacuna todavía para el VIH, no se sabe si se vaya a poder descubrir una vacuna para VIH, pero lo que sí es que la ciencia médica logró avanzar de tal manera que de muchísimos medicamentos que antes los enfermos de VIH tenían que tomar para poder estar más o menos bien, ahora todo lo han reducido a una sola pastillita, y esto es gracias a el avance médico, ¿no? Entonces, la cantidad de medicamentos y de pastillas, digamos, se ha reducido muchísimo para VIH. Es una fórmula, compacta, lo suficientemente como poderosa, no para poder curar el VIH, pero sí para poder tener el virus en remisión. Y esto hace que las personas ya no mueran de SIDA. Ya las personas que son infectadas por VIH, eso no quiere decir que se puedan contagiar de VIH con toda libertad, así como: "Ah, tú no te preocupes, hombre". No, 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 hay que curar, hay que cuidarse muchísimo, ¿no? Pero, em nos va a permitir tener una esperanza de vida de muchísimos años, nos va a permitir, llegar a la senectud tranquilamente si nosotros seguimos siendo medicados y, sobre todo, seguimos cuidando nuestros niveles de salud y bienestar. Y entonces, aquí es donde me gustaría muchísimo como hablar y que abordáramos cómo es que como humanidad hemos logrado subir nuestros índices de vida en este planeta, cuál es la conciencia planetaria que se ha ido moviendo para que podamos tener este logro, porque incluso si la ciencia médica se ha movido, obedece a una conciencia planetaria, no está aislada de la conciencia planetaria. Pero entonces sí queremos ver cómo en el siglo pasado o incluso en 1800, o si nos vamos más atrás en la historia, si nos vamos al Renacimiento, a la Edad Media, todo, pues no había una importancia de la salud. No había la conciencia de salud. Había pues ahí vamos con la vida, como vamos, como podemos, y si nos enfermamos, pues mala suerte, ya nos enfermamos, ya ni modo, y si nos morimos de esa enfermedad, pues también ya ni modo, ya nos morimos de esa enfermedad. Pero no hay una conciencia de la salud. La salud como tal es una conciencia que hemos ido adquiriendo como seres humanos. Entonces, que podamos alargar la esperanza de vida obedece a que cada vez somos más conscientes de los niveles de salud que necesitamos tener y que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. No es nada más como, ay, gracias a los médicos o a los laboratorios que inventaron tal medicina. Ellos mismos, que son organizados y creados por seres humanos también, pueden tener la conciencia de querer mejorar los niveles de vida para alargar nuestra esperanza de vida en este planeta. Y además alargarla bien, ¿verdad? Porque no se trata de llegar a ser unos ancianitos o unas personas, de la tercera edad o de la cuarta o de la quinta, porque ya dicen que la tercera ya no es la última, ya tenemos más, fíjate. Entonces, estamos aquí en los índices que investigamos, estamos viendo como la esperanza de vida en 2020
Pero actualmente, cada vez más, 5 añitos después, cada vez más puedes ir, viendo personas que llegan a los 100 años. O que Así pasan los es. 100 años, que llegan a los 105, a los 106, y ahí los ves que siguen conectados a la vida, y bien, con sus facultades mentales bien, con una cierta fuerza que les permite ser funcionales y estar bien, y disfrutar de la vida. Y esto me parece muy importante, porque además la conciencia de la salud ha ido tomando forma con un concepto que antes no estaba, y es el concepto del bienestar. Bienestar es algo de lo que no se hablaba hace 15 años, 20 años. Se hablaba de salud, pero no se hablaba del bienestar. Entonces, el bienestar es un concepto realmente nuevo que surge de la conciencia, no solamente de estar sano, de conservar tu salud, sino de tener bienestar. Y el bienestar mismo, para poder llegar a este nivel de tener bienestar, cada vez hay más personas conscientes de lo que se tiene que hacer para proveer bienestar y salud a sus vidas. Cada vez más es la cantidad de personas que dicen: "¿Qué es lo que tengo que hacer todos los días?". Cada vez más es la persona que dice: "A ver, si yo nada más me cuido cuando me enfermo", que antes era así, ¿no? Ya te enfermaste, pues ahora cuídate para que te puedas curar, te quedas unos días en cama, esperas a que el virus pase y entonces ya te puedes volver a descuidar, puedes volver a comer como se te dé la gana, al fin y al cabo ya te dieron de alta, puedes hacer lo que quieras, al fin y al cabo ya estás afuera de la enfermedad. Y ahora lo que quieres, y este es el sentido de lo que queremos poner en este episodio, es ahora lo que quieres es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para permanecer sano y en bienestar? O sea, en un estado de conciencia y de salud óptima que me permita estar y sentirme, pues, muy bien. Ujú. Sí, qué interesante esto que dices, la verdad. Y es algo que yo creo que se ha potencializado estos últimos Años. 20, sí, años. Menos de 20, Anita, fíjate. Cuando llegó la pandemia, nuestra última pandemia con el COVID, ¿no? Entonces, tuvimos una pandemia atrás, que fue la pandemia de la gripe española, que hablamos ahorita con la Primera Guerra Mundial. Esa pandemia de la gripe española, no llegó a dar la toma de conciencia de la salud y el bienestar. Aunque se consideró, y gracias a enfermedades, a estas enfermedades que tenían los tripulantes, ¿no? También de la antigüedad, cuando viajaban en barco, que venían estas pandemias tan fuertes de la viruela, de las gripas y todo esto, como en la época también de los piratas y todo, que se enfermaban en los barcos y ahí se podían quedar muertos. Y, las personas de alta mar descubren en una de estas embarcaciones que traían muchos limones, descubren que comiendo limones, porque era lo único que tenían para comer, comiendo muchos limones no se enfermaban. Cuando ellos descubrieron que comiendo limones no se enfermaban, entonces empezaron a estudiar el limón, a investigar el limón y a ver, bueno, qué es lo que da el limón que evita que te enfermes. Y así fue como se descubre la vitamina C. En la Primera Guerra Mundial, con la gripa española, toma relevancia la vitamina C como algo muy importante a incluir en la vida de las personas. Y entonces las personas empiezan a consumir más, frutas con altas cantidades de vitamina C, ¿no? Como la guayaba, el limón, la naranja, la granada, y empiezan a ver que su sistema inmunológico se eleve. Y estas prácticas todavía son muy chiquitas, y cuando llega la pandemia, la gente toma una conciencia que no se había visto antes. Cuando llegó la pandemia
y que hubo tanto miedo alrededor, tanto miedo a nivel mundial acerca de la muerte y acerca de la enfermedad y de enfrentarse con un virus que no se conocía, como era el COVID. Yo me pregunté seriamente, si la gente tuviera prácticas y hábitos en donde fomentaran la salud y el bienestar, no tendrían miedo. Porque entonces, si viene un virus conocido o si viene un virus desconocido, si tú has tenido tus prácticas del cuidado de salud y bienestar, tienes más herramientas para poder enfrentar el virus o la bacteria que sea, la que venga, porque tu cuerpo es el que está listo para combatir. El sistema inmunológico para eso lo tenemos, todos los seres humanos, el timo para eso lo tenemos, ¿no? Tenemos a nuestro propio ejército con la capacidad de defendernos contra virus y bacterias, aunque no los conozcamos. No tenemos que conocer al virus y cómo se llama el virus y cuáles son los efectos del virus o qué lo provoca el virus para nosotros poder decir, mi sistema inmunológico está fuerte para poder aguantar al virus mismo o para poderme defender contra el virus, ¿no? Y poderlo batear rápidamente. F Personalmente, fue justo en el COVID-19 que, abrí para todos los participantes, para toda la gente, el programa de disciplina sagrada, como bien sabes, porque yo dije: "No, hombre, si la gente medita, cuida su alimentación, toma agua y toma todas las medidas que se tienen que tener como hábitos cotidianos para cuidar su bienestar y además fomentan un estado de alegría en lugar de un estado de miedo, porque ¿qué pasa? Cuando tienes miedo, cuando tienes este tipo de emociones, entonces el sistema inmunológico baja y es mucho más fácil que te enfermes. Cuando tienes todo esto bien fortalecido, tienes muchas herramientas para defenderte. Y si te da el COVID, pues vas a pasar por ahí y te vas a poder defender muy bien. Si no, pues bueno, tuvimos la experiencia que ya tuvimos. Pero no solamente fui yo la que dijo: "Tenemos que tener hábitos de salud y bienestar", fue mucha gente alrededor del planeta, porque entonces empiezan a surgir una serie de cursos, de talleres, de libros, ¿no? De hábitos cotidianos, y los hábitos son importantes. Y, pues, claro, los hábitos son muy importantes, los hábitos son, cotidianos, y necesitamos tener, empezamos a tener este cambio en nuestro chip de que solo me cuido cuando me enfermo, para poder tener la conciencia de no solamente me cuido cuando me enfermo, sino me cuido justo cuando no me enfermo. Me cuido cuando estoy sana, cuando estoy sano, porque cuando estoy sana y cuando estoy sano, tengo, todas las facultades y toda la energía para poder incluir las prácticas que necesito para mi vida cotidiana. Entonces, puedo elegir el tipo de ejercicio que quiero hacer, puedo elegir tomar la cantidad de agua que mi cuerpo necesita, puedo elegir, los granos, las frutas, las verduras, todo lo que puedo elegir para que mi vida esté muy bien sostenida y tenga yo mucho mayor fuerza. Y junto con eso nos lleva a un estado de confianza y de alegría. Entonces, con la meditación, además, que es una práctica que hemos ido incluyendo cada vez más y que esta es una práctica que va tomando más moda incluso, no importa la técnica con la que medites, lo importante es meditar, porque en la meditación estamos cultivando los estados de paz, de confianza y de alegría que necesitamos para tener sostenida nuestra vida cotidiana. Y esto, claro que va a influir en el sistema inmunológico. Y bueno, hemos ido descubriendo, porque también junto con todo esto, nos abre a la posibilidad de mirar, bueno, a ver, el cáncer, la diabetes, ¿son enfermedades no contagiosas? Y entonces empezamos a ver, bueno, y si no es contagioso, ¿de dónde surge el cáncer? Y si la diabetes no es contagiosa, ¿de dónde surge la diabetes? Y aquí es en donde nos empezamos a preguntar, ¿qué pasa con estas enfermedades que no son contagiosas, pero que arrasan con la vida de las personas? Y si nosotros nos detenemos a mirar qué pasa, cuáles son sus causas,
si la causa no es el contagio, debe de tener otras causas, ¿no? Y entonces empezamos a abrir otras puertas, empezamos a abrir otros horizontes y nos damos cuenta que una parte o una causa de este tipo de enfermedades son los hábitos, como venimos diciendo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que ya sabemos que las grandes cantidades de azúcar, pues van a generar diabetes, una pésima alimentación va a generar diabetes. Yo me acuerdo hace muchos años, ya te iba a decir cuándo, pero eso fue hace un montón de años, que estuve apoyando a un médico en el Hospital de Nutrición en la Ciudad de México a hacer una investigación, y la investigación era sobre diabetes justamente. Y el dato que más, él quería demostrar cómo la diabetes ha ido aumentando en los niveles en México, y quería él poner las causas de esta enfermedad. Pero lo que más me llamó la atención de todo lo que encontramos y de todos los registros que encontramos es que en el campo casi no hay diabetes. Los campesinos que comen de su propio cultivo y que no consumen comida enlatada, que consumen pocos, bueno, no digo que no consuman refrescos, porque el refresco ha llegado a todos lados, ¿no? Abren carreteras y lo meten, pero no consumen tanto como en las ciudades. Entonces, veíamos cómo estadísticamente en el campo, en las zonas rurales, los índices de diabetes eran muy bajitos. Pero en las ciudades, en donde se comen los frijoles enlatados, las sopas enlatadas, las sopas empaquetadas, ¿no? Estas que son como, que Las están, Maruchan. las Maruchan famosas, ¿no? Que hay gente que le gusta la sopa Maruchan. A mí me parece que sabe horrible, pero hay gente que le gusta, ¿no? Las sopas Maruchan, el arroz que también ya viene preparado, o sea, todo este tipo de comida que viene en cajas, que viene en latas, que no pasa por un proceso natural del cocinado, y los niveles de ingesta de refresco también. Entonces veíamos como la ciudad, entre más grande, no por población, sino por prácticas en su alimentación, entre más grande es la ciudad, más niveles de diabetes hay. Y él demostró que lo que era muy importante para bajar los índices de diabetes en México, sobre todo en las grandes ciudades, era dar educación a la población. Decía, tenemos que darle educación a la población, que la gente sepa, que sepa lo que causa la comida enlatada, que sepa lo que causan los refrescos, que sepa lo que causan esos niveles de azúcar tan altos que le metemos a la comida, ¿no? Hace 2 años que yo estuve en India, allá todo es con muchísima azúcar en India. O sea, los postres, los dulces, son tan azucarados que te queman la lengua. Yo decía, ¿cómo le hacen los hindús para aguantar tanto nivel de azúcar dentro de su boca? Y un día le pregunté a alguien con quien yo estaba de la India esto, le dije, por qué ustedes em, comen tanta azúcar y cómo es que aguantan tanta azúcar en su boca, teniendo además de manera paralela toda la alimentación y la medicina ayurvédica, en donde pues al revés, ¿no? No hay azúcar en lo ayurvédico, hay toda esta mezcla de hierbas y de sabores y que son muy fuertes, que son muy picosos, que están todas estas especies así tan fuertes. Entonces, comen todo esto ayurvédico que está muy bien combinado además para el sistema digestivo, pero luego se comen su postre. Y el postre es todo el azúcar metida en el organismo. Y dice, esto es una incongruencia, aquí donde cabe la ayurveda en el azúcar. Y él me dijo, ¿por qué no se pregunta mejor? O esta es la respuesta, me dijo, su pregunta es la respuesta para que entienda por qué India es uno de los países con mayor índice de diabetes en el mundo. Entonces, vemos cómo este consumo de azúcar tan elevado, que además se hace como normal, ¿no? Se normaliza. Es como, pues qué rico comerte el azúcar. Cuando yo estoy con pacientes que les digo, mira, para poderte sanar, de verdad necesitas quitarte el azúcar, se enojan conmigo y me dicen, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Y el pan dulce?
¿Qué voy a hacer yo sin el pan dulce? ¿Qué van a hacer mis hijos sin el pan dulce? ¿Qué va a hacer mi familia sin el postre? Y entran en una crisis como si fuera algo muy, muy malo. Entonces vemos cómo la ingesta de los altos niveles de azúcar está tan normalizada. Los refrescos, ¿no? Los refrescos para los niños. A los niños, ay, les damos el refresco como de la manera más, pues así, más normal y como si fuera su premio además. Y podemos ver cómo los índices de diabetes infantil también se han elevado de una manera sorprendente. Entonces, estos son los detalles y las cosas a los que hemos ido teniendo conciencia a partir de la pandemia. Luego se nos olvida y regresamos a los hábitos que teníamos antes, pero si no se nos olvida, es la conciencia que necesitamos mantener viva, mantener como en su lugar y empezar a tener cambios en nuestros hábitos y en nuestra manera de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y lo que nuestro cuerpo necesita para poder elevar los índices de salud y bienestar en nosotros mismos antes de que llegue la enfermedad. O sea, tú no quieres enfermarte de diabetes y que te quiten por diabetes, que te quiten el azúcar cuando ya tienes diabetes. No quieres eso. Lo que quieres es que nunca te digan: "Señora, usted está con riesgo de tener diabetes". Ujú. Al contrario, quieres que te digan: "Uy, qué buen páncreas tiene, felicidades. Qué fuerte está ese páncreas y ese hígado que nos defiende ahí con todo". Así es, así es. Y Marian, hablaste de muchos aspectos, entonces ahora la salud, pues ya no es ausencia de enfermedad, nada más, ¿no? Esa ausencia de conciencia, ¿no? Ajá, no, digo, la salud. La salud ya no significa nada más ausencia de enfermedad, ¿no? Ajá, Hablaste de la salud, implica bienestar, hábitos. ujú. Si pudiéramos así resumir o poner todos los distintos aspectos que tú ves que constituyen la salud y que cada vez hay más conciencia en esto. Yo escucho, bueno, el tema del bienestar, del cuidar tus hábitos, de ser ya como preventivo. De ser Ujú, preventivo, claro. Y falta un aspecto importantísimo, porque que va con el bienestar, y es atender el campo emocional, ujú. ¿no? Entonces, ahora te da cáncer y te puedes preguntar: "¿Por qué cáncer? ¿Por qué a mí?". Y independientemente de que vayas y hagas tratamientos de quimioterapia, o que hagas lo que tengas que hacer, o que pases por cirugías, cada vez más es el mayor número de personas que dicen: "Quiero ver qué está causando el cáncer". Y cuando tienen esta inquietud de ver qué está causando el cáncer, se están yendo al campo emocional. Y entonces pueden mirar si hay resentimiento, si hay tristeza, si hay enojo o ira, más que enojo, es como ira, ¿no? Si hay cáncer en el hígado, si hay factores que no están sanos en la relación con la madre o con el padre, si hay traumas que quedaron ahí enquistados. Entonces te vas a todo el campo emocional. Y aquí es cuando hacemos una sinergia. Vamos a hacer una sinergia en donde todo es importante, en donde no nos vamos a ir a ningún extremo, porque no se trata de decir solo lo científico es lo que nos va a dar la salud y no tengo por qué atender mi estado emocional para estar bien. Este es un extremo. Tampoco tengo por qué atender hábitos. Bueno, ya los médicos mismos están empezando, a mandar, oiga, a ciertas recomendaciones, a decirle a sus pacientes, oiga, cambie sus hábitos, no coma esto, no coma lo otro. Incluso los nutriólogos también, ¿no? A mí me sorprendía muchísimo cómo la escuela, bueno, no sé si la escuela, pero muchísimos nutriólogos llegaban a sus pacientes para querer bajar de peso y les mandaban toda su alimentación, productos light. Puedes comer, mayonesa light, puedes comer gelatinas light, puedes comer refrescos light, puedes comer y yo me asustaba muchísimo con todas las recomendaciones light, porque decía, bueno, a lo mejor no te engorda, eso no lo podemos asegurar, te va a engordar. Pero bueno, tu nutriólogo dice que no te engorda, pero si no te engorda, de todas maneras te va a causar una serie
de problemas en la salud por la enorme cantidad de químicos, problemas cerebrales, problemas de cognición, problemas que causan una enorme cantidad de problemas, tantos químicos, ¿no? Que te van a enfermar de cualquier manera. Entonces, es mejor comerlo natural. Ahora ya hay nutriólogos que no mandan productos light, que ya tuvieron esta conciencia y que ya están más mandando cosas naturales. Pero tenemos entonces, una parte es la ciencia, otra parte son los hábitos alimenticios y elegir los productos que verdaderamente contribuyen a nuestra salud y a la regeneración celular. Y la otra es el campo emocional y el campo mental. ¿Cómo funcionamos a nivel emocional? ¿Cómo funcionamos a nivel mental? Tampoco se trata de decir todos son emociones y yo voy a negar la entrada a los médicos, porque este es el otro extremo, que tampoco nos sirve de nada, porque si todo es emocional y entonces me enfermo y no tomo las medicinas que me tengo que tomar o no hago los hábitos correspondientes que tengo que tener porque todo es emocional, pues ya me fui al otro extremo y me voy a enfermar de todas no voy a tener todas las herramientas. Entonces, se trata de hacer una sinergia de todo lo que el planeta está dando a nivel de conciencia. Porque si nosotros tomamos en cuenta el campo emocional y el campo de la mente, es porque la conciencia de la humanidad ya se está abriendo a eso también. Ujú. Y me hiciste pensar también en la actitud que tenemos respecto a la enfermedad, Ah, eso es muy porque importante. muy importante está, Shinoda Bolen en su libro de La enfermedad como camino, y ella ve muchos pacientes pues, terminales y con cánceres súper avanzados o con temas súper graves, y dice, bueno, luego los doctores a los que más temen son a esos pacientes confrontadores, ¿no? Ujú. Algunos doctores, a otros les gusta, ¿no? A los que dicen, a ver, ¿no? Esta enfermedad, ese diagnóstico que me está dando el médico que es así, pues no tiene la última palabra, ¿no? Y como la actitud que tú tomes ante la enfermedad va a ser determinar también tu camino, ¿no? Quiere decir que, ¿no? Que sí o sí sea la sanación o no, pero cambia muchísimo. Muchísimo. Sí, es como los médicos no tienen la última palabra, ¿no? Mi mamá eso decía cuando tenía su cáncer ya muy avanzado, que los médicos le decían que usted va a tener 6 meses de vida, y ella se enojaba muchísimo y decía: "¿Y usted es Dios?", les decía: "¿Usted es Dios para decirme que tengo 6 meses más de vida? Usted no sabe, usted no sabe cuánto tiempo me queda de vida", y siempre salía muy enojada, y con todos los diagnósticos que le dieron, porque sí estaba invadida de cáncer, ese era un hecho real, y todo el mundo la mandaba a la clínica del dolor y a que se inyectara morfina porque tenía cáncer en todos los huesos, y ella dijo: "Están locos, eso no, yo no voy a hacer eso, y ustedes no saben si yo me voy a morir". Y ella vivió más de 2 años, así, sin inyecciones de morfina, sin ir a la clínica del dolor. Y la verdad que esos 2 añitos, o más de 2 añitos que vivió así, pues, fue muy feliz, la disfrutó un montón, hizo todo lo que le faltaba para cerrar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, yo creo que lo que dices es muy importante. Los médicos no tienen la última palabra. Quien tiene la última palabra finalmente eres tú y tu determinación. Pero cuando hablabas de tu relación con la enfermedad, pensé en este otro aspecto. A veces nos relacionamos con la enfermedad como algo que no debería de ser o como un error. Esto no debería de ser, o esto es un error. Para las personas que son perfeccionistas y que son muy autoexigentes y que son así como querer ser perfectas, se relacionan con la enfermedad como, no, a nadie le dicen que están enfermos, piensan que es un error, que no deberían de haber estado enfermos, lo ocultan, les da vergüenza estar enfermos, o no se dan permiso de estar enfermos. Están enfermos y siguen trabajando, y siguen haciendo cosas, y salen a la calle, y no se dan chance de echarse a la cama, ¿no? Entonces, esta es una relación con la enfermedad que por sí misma es tóxica. Y, a mí
con respecto a esto específicamente, a como que la enfermedad no debería de existir en el planeta. Como si tenemos más conciencia, no nos vamos a enfermar. Si ya logramos llegar a los 100 años, pues a lo mejor llegamos a 200 o a ver, ¿no? A ver si llegamos a ser como Matusalén. Pero, pero la enfermedad forma parte de ser humano y forma parte de la existencia en el planeta. Y la enfermedad tiene algo que decirnos, siempre. La enfermedad tiene un mensaje para nosotros, un aprendizaje para nosotros. Y esto yo lo aprendí en un códice que vi hace muchos años, en donde se veían como los planos del cielo, un códice prehispánico, o sea, no estoy hablando de un manuscrito de algo que se acaba de escribir o que es muy de nuestra época actual, como los libros de Shinoda Bolen o de otros autores que hay por ahí escribiendo acerca de la enfermedad y la conciencia de la enfermedad, ¿no? Estoy hablando de un códice que cuántos miles de años puede tener, ¿no? Entonces, en el códice se ven los dioses y estos son los dioses de la creación y estos son los dioses de no sé qué. Y de repente, como en los distintos cielos, como se relacionaban con estas distintas energías o etapas de vida, están los dioses de la enfermedad en este rango, en este cielo. Cuando yo vi eso, de verdad fue un shock para mi cerebro, así como ¡puf! Hay dioses de la enfermedad, o sea, que hay dioses que crean enfermedades. Y claro, en el códice no habla de ello, nada más está el dibujito y se sabe que son los dioses de la enfermedad, pero yo me pregunté muchísimo, a ver, si desde hace tantos años, eh, hay una conciencia de que hay dioses de la enfermedad, hay dioses que mandan las enfermedades, por así decirlo, ¿no? O la humanidad se enferma, tiene que haber un propósito atrás de eso. No es un castigo, no es esta relación que podemos tener como en la Biblia, por ejemplo, hay muchos pasajes en donde se dice que Dios se enojó con la humanidad porque la humanidad estaba haciendo mal uso de sus habilidades o de lo que sea, y entonces manda una plaga en donde mata a la humanidad. Muchas personas también se relacionaron con el COVID como un castigo divino, ¿no? Como, es lo que está sucediendo porque hemos hecho mal quién sabe cuántas cosas. Yo creo que la humanidad forma parte del ser humano y del ser existente en el planeta, porque se enferman los seres humanos, se enferman todos los animales, se enferman los árboles o se pueden enfermar las montañas, se pueden enfermar los ríos. Ahora están enfermos los océanos que están llenos de mercurio. Y si los océanos están llenos de mercurio y están enfermos, pues, ¿qué crees? Están enfermos los pescados grandes, están enfermos los delfines, están enfermos los tiburones, están enfermos los salmones. La enfermedad está en el planeta. La enfermedad no corresponde solamente a los seres humanos. Es una condición planetaria. Y en esta condición planetaria, entonces tenemos otra vez 2 aspectos. Esto es desde mi punto de vista, ¿eh? Y es como yo me relaciono y como yo veo la enfermedad. Tenemos un aspecto que es un aspecto de conciencia. Si el mar está lleno de mercurio, es porque hemos hecho un pésimo uso de los recursos naturales y nosotros, seres humanos, nos hemos encargado de contaminar el océano. Cómo nos hemos encargado de contaminar nuestro cuerpo a través de ingerir una serie de alimentos y de bebidas que nos enferman igualmente, ¿no? Esto es por una parte, pero por otra parte también tenemos que las enfermedades, más que un castigo, es un llamado a la conciencia. Y lo que yo he observado y lo que me gusta mucho observar en la historia es como cuando hay pandemias, es como un grito de la tierra y un grito de la energía, de un llamado a la conciencia, porque después de cada pandemia viene un cambio evolutivo.
Una pandemia da una conciencia comunitaria y una enfermedad da una conciencia individual. Por ejemplo, tú te enfermas de COVID, eso lo vi muchísimo en el COVID, con muchisisísima gente. La persona se enfermó de COVID y estando enferma de COVID le caen veintes y dicen, tengo este trauma, esto no he hecho, esto, empiezan a tener conciencia o te enfermas de una gripa muy fuerte y te caen veintes. Pues, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues, ¿cómo estoy dirigiendo mi vida? Y es la enfermedad lo que te permite y lo que te obliga a hacer una pausa en tu vida cotidiana para preguntarte, bueno, por una parte, tu organismo va a aprovechar para sacar todas las toxinas, para depurarse y para regenerar todas sus células a través del descanso. El descanso es como la medicina más importante dentro de una enfermedad, ¿no? Y la otra es la conciencia. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, cuando tú sales de la enfermedad, tú vienes con esta apertura. Este es el regalo que te da la enfermedad. Es la apertura, es un llamado de conciencia a tu vida. Eso es con una enfermedad individual. Si tienes una enfermedad colectiva, como las pandemias, entonces el llamado a la conciencia es planetario para que haya una transformación en la conciencia comunitaria, en la conciencia global. Y por eso muchas mentes se preguntan, muchas mentes dicen, hey, cuidado, cambio de hábitos. Esto cambio, conciencia de tus emociones, cambio en tus emociones, libera el resentimiento, vámonos para acá. Y empieza a haber muchas mentes que proveen el despertar de la conciencia a nivel colectivo para que haya una evolución planetaria. Luego vienen descubrimientos, luego vienen, gracias a esta pandemia, como lo del limón que decimos, ¿no? Gracias a esa pandemia descubrieron el limón y la vitamina C. Gracias a no sé qué, descubrieron esto y vino así. Así es, me hiciste pensar también en una, pues una reflexión budista, ¿no? De cómo la enfermedad es una de las cosas que nos recuerda la impermanencia, ¿no? Y en el budismo te invitan mucho a meditar sobre esto. Solo por el hecho de tener un cuerpo físico, me voy a enfermar Y me voy a ir. y me voy a morir, exacto. Y solo por tener Claro, un cuerpo físico, también me va a tocar morirme, por supuesto, ¿no? Y de qué nos sirve conectar también con esa impermanencia de la vida. por supuesto. Ujú, ujú. Y conectar con la impermanencia no quiere decir resignarnos. Pues al fin y al cabo me voy a morir, pues ya que hay gente que vive resignada, ¿eh? O gente que justifica justamente esta aparente conciencia de impermanencia, ¿no? Los que dicen, ay, mira, de algo te vas a morir, pues ahorita disfrútalo. Porque de algo te vas a morir. Pues sí es cierto, de algo te vas a morir. Pero esta es como una resignación que justifica la no práctica de los hábitos que te permiten tener una vida mucho mejor sostenida. Claro que de algo te vas a morir, claro que te vas a ir, pero no hay que caer en ningún extremo, ¿no? Ni en la resignación, pues de algo te vas a morir, como para volverte inactivo a lo que necesitas y a lo que puedes proveer para tu propia vida. Y tampoco nos ayuda a no caer en el otro extremo de aferrarnos a que nada puede cambiar, a que no te puedes morir, o a creer que yo no me voy a morir, o a no querer que se mueran los seres que más amo. No, no se puede morir, se tiene que quedar así como está, así se tiene que quedar. No, pues se va a morir, se va a ir, algún día nos vamos a ir todos y es como todo, ¿no? Todos los animales se mueren en algún momento, nuestras mascotas más queridas que viven menos años, pues nos enseñan que irse, pues forma parte natural de la vida y de la muerte, es como forma parte natural de los procesos. Y dentro de este proceso de lo que vive y muere está la enfermedad y la salud y el bienestar, entrelazando todo este juego de la conciencia que es planetaria. Mm. Y María, ¿nos podrías compartir
alguna vivencia tuya o acompañando a algún paciente donde pudiste empezar a mirar los síntomas ya no como enemigos, sino como mensajeros, como, como que traían un mensaje, pues sí, comunicar algo a la persona que estaba padeciendo esa enfermedad. Y con cada pues, es que todos los pacientes vienen con algo. Todos los pacientes traen algún padecimiento, alguna enfermedad, chiquito o grandote, se den cuenta o no se den cuenta, ¿no? Y generalmente la persona pide consulta porque tiene una enfermedad o tiene algo con lo que no logra salir adelante o lo que sea. Entonces, de entrada es como que tiene que está diciéndote tu cuerpo, pero eso es como con todos, no es algo en particular, con una experiencia en particular, es lo que sostiene Teos, ¿no? Que te hagas consciente de lo que tu cuerpo está diciéndote como el lenguaje, más inmediato de los propios procesos de tu vida. Ujú. Y con todos es así. Y si yo personalmente me llego a enfermar, pues claro que como sanadora eónica, igual que tú, pues nuestra primera pregunta es, ¿qué me quiere decir mi cuerpo? ¿Por qué me enfermé? ¿Qué necesito? ¿En dónde estoy? Pues es una pregunta obligada que está ya en nuestra, pues está incluida en nuestra cotidianidad también, esta pregunta, ¿no? Para nosotras mismas y para nuestros pacientes. Ujú. Y creo que algo muy eh, que nos podrías aportar mucho también a hablar, y ya lo venimos hablando en otros episodios, pero que no se olviden cómo conocer sobre los chakras, ¿no? También es una puerta de entrada hacia nuestra salud desde otro lugar, Uy, sí. Sí, por ¿no? supuesto. Y entender también cómo se interrelaciona ya en nuestra salud. Ya no estamos todos, como ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? Todos partidos divididos entre sistemas distintos que no tienen nada que ver, sino, o que tampoco lo físico está dividido de lo emocional, de lo espiritual, De lo energético, por supuesto. Esto es súper importante. Y sí, espérame un segundo chiquitito. Ya, perdón, que no estaba preparada. No, no estaba preparada, por eso tuve que Muy bien. hacer pausita chiquita. Pero sí, recordarles a todos que tener conocimiento de los chakras, no es como leer un libro o escuchar el podcast, todos los episodios que tenemos en el podcast una sola vez y ya, sino es un continuo análisis y conocimiento. Y para ello les quiero recordar que tenemos, pues, publicado el libro de chakras, que todos pueden conseguir, que está a la mano muy fácilmente y que tiene toda esta interrelación entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, la energía propiamente de cada uno de nuestros chakras y también los hábitos que vamos a hacer y que podemos hacer para cultivar el equilibrio de nuestros chakras y de ahí cultivar, pues, nuestra salud y bienestar a nivel físico, emocional y espiritual, por supuesto. Ujú. Y un poco como empezamos este episodio, de que podamos dejar de normalizar la enfermedad. Como dices, desde un lugar de resignación o de simplemente de normalización, que es normal vivir con dolor de cabeza todos los días. Es Ah, normal vivir con altos índices de ansiedad, con insomnio, con lo que sea, ¿no? ¿Cuántos padecimientos hay ya que cada vez están más normalizados? sí, y que te acostumbras a vivir con ello, ¿no? Ujú. Sí, esto que dices es padrísimo porque, podemos llegar a recibir pacientes, por ejemplo, con un padecimiento X, como dolor de cabeza, ahora que lo mencionas, ¿no? Pues es que vengo porque tengo dolor de cabeza. Ah, muy bien. Y entonces luego vas haciendo más preguntas
y ves que esa persona es muy estreñida, no va al baño. Le cuesta mucho, su sistema digestivo es súper lento, o no funciona bien y no va al baño. Y le dices: "Oye, pero estás estreñida". "Ah, no, pero esa no es una enfermedad, así soy desde chiquita, eso no pasa nada", ¿no? Es como y es esto que tú dices, lo normalizamos, lo vemos como, pues, no pasa nada, así he sido toda la vida y no le veo ninguna consecuencia, cuando sí la tiene. Y además, está en relación con el síntoma que te lleva a consulta, que en este caso una persona muy estreñida va a tener migrañas, va a tener dolores de cabeza. Ujú. Entonces, tratando una, vas tratando la otra. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y para ir cerrando este episodio, Marian, ¿qué, qué nos recomiendas o cómo es el proceso de comenzar a honrar nuestro cuerpo? ¿No? Que es algo que yo te he visto mucho también en todas las meditaciones, como poder relacionarnos con nuestro cuerpo como como algo sagrado, eh, Ujú, con nuestra salud, no solo del cuerpo, también con este ser que vive adentro nuestro, ¿no? Con el alma que ujú. habita este cuerpo. Eh, ¿Qué nos podrías recomendar o el último mensaje que te gustaría dar para este episodio? Em, a veces o sea, si yo estoy esperando a sentir que mi vida es valiosa para empezar a tener hábitos de salud y bienestar, eso no va a suceder. Yo pienso que podemos empezar a tener hábitos, aunque porque si no tenemos hábitos de salud y bienestar, es porque estamos en un lugar muy cómodo y estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados. Y eso a lo que estamos acostumbrados nos lleva a tener un cierto nivel de toxicidad, o a padecimientos, o a tristeza, o a depresión, o como quiera que se llame, que tenga estas consecuencias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría muchísimo recomendarles, empieza a tener hábitos de salud y bienestar. Al principio no te van a gustar. No te va a gustar despertar temprano, vas a encontrar que meditar es súper aburrido, vas a encontrar que comer verduras es horrible, te van a saber todas insípidas, no te van a gustar. Te puedes enojar muchísimo de no comer postres, hechos cargados de azúcar, como les comentaba yo, como los pacientes, cuando les digo: "Hay que quitar el azúcar", y se ponen muy enojados, sí, te puede dar mucho enojo, lo vas a sentir muy injusto a lo mejor, pero lo importante es hacerlo a pesar de lo que te digas, a pesar del trabajo que te va a costar hacerlo, a pesar de la crisis curativa que te va a dar, porque cuando nosotros nos quitamos, el refresco, los azúcares, el pan, todos estos, alimentos que generan adicción, nos va a dar una crisis de abstinencia, y esa crisis de abstinencia por una semanita o 2 nos va a hacer sentir muy mal, nos va a poner de genio, nos va a doler la cabeza, vamos a estar súper iracundos y reactivos, así de que desesperados, porque el cerebro te está pidiendo a lo que es adicto, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, no te va a gustar al principio, la verdad. Los hábitos de salud y bienestar no te van a gustar. Si no te enseñaron desde chiquito a tener hábitos de salud y bienestar, cuando seas adulto, incorporarlos en tu vida no te va a gustar. Es como cuando si llegas hasta la edad adulta y te pones a nadar por primera vez, no te va a gustar. Te vas a ahogar, no te va a gustar la clase, te vas a aburrir, te vas a desesperar. Cualquier cosa que hagas de adulto que no hayas hecho en la infancia no te va a gustar. A pesar de ello, te invito a que lo hagas y a que lo sigas y
así te pares todas las mañanas, aunque digas: "Ay, qué flojera, quiero seguir en la cama", aunque digas: "No quiero caminar tanto", o "No quiero correr", o "No quiero hacer ejercicio", "Me duele todo el cuerpo", aunque digas: "Qué fea sabe la comida", sin azúcar, sin los químicos esos que preparan las compañías para que tengan aparentemente mejor sabor la comida, que son altamente cancerígenos, ¿no? Este, aunque sientas que el agua te sabe fea. La gente que está muy acostumbrada a tomar aguas azucaradas o refrescos, cuando toma agua simple le sabe horrible y no quieren tomar agua. Entonces, todo te va a saber feo, todo lo vas a encontrar muy aburrido, muy pesado y muy tedioso. Y yo te digo, hazlo, hazlo. Y hazlo, y hazlo, y hazlo. Y pasa por los periodos de crisis curativa, de desintoxicación y de despertar a tu conciencia, porque es como si necesitaras una pequeña sacudida, que a veces estas son las enfermedades, ¿no? Cuando te enfermas, es tu conciencia sacudiéndote así, diciendo: "Ya, por favor, despierta. Ya, por favor, trátame bien, dame lo mejor que puedas a mí, a mi cuerpecito, ya", ¿no? Es un llamado desesperado del alma. Entonces, hazlo y pasa todo eso. Hazlo con todas las dificultades y con todos los no gustos y los disgustos que te genere. Hazlo de manera ininterrumpida un año. Hacerlo 21 días no sirve de nada, se los quiero decir. Los cambios de hábitos no se siembran en el cerebro en 21 días. Lo vas a hacer en 21 días y el día número 25 vas a empezar a regresar. Hazlo un año. Después del año, hasta después del año, vas a empezar a recibir los regalos que te da el cambio de hábitos. Vas a empezar a sentir el bienestar. Vas a empezar a sentir gratitud por la vida. Vas a empezar a sentir que tu vida vale la pena. Y después del año vas a decir: "Ay, creo que estoy empezándome a amar". Pero es un poquito, Anita, como esta analogía que a mí me gusta mucho del rey Arturo, ¿no? En la historia del rey Arturo, cuando es traicionado por Lancelot y por su mujer, por Guinevere, queda totalmente destrozado y se deprime. Y al deprimirse el rey, el reino que había logrado riqueza, abundancia, bienestar y orden, un nuevo orden en todo el reinado, el rey Arturo había logrado unificar, ¿no? Todo el reinado y entonces y la gente vivía bien y había alegría y paz. Cuando se deprime el rey, el reino también se deprime. Entonces el orden se pierde, la gente empieza a tener hambre y empiezan a suceder así como muchísimas cosas. Y entonces el rey manda a llamar a Merlín, que es su mago, y le dice a Merlín: "¿Qué necesito? ¿Qué necesito?". Porque esto, o sea, se da cuenta el rey, algo necesito porque estoy muy mal. Y Merlín le dice: "Necesitas tomar vino de la copa del Santo Grial". Y entonces lanza a todos sus caballeros a buscar la copa del Santo Grial, ¿no? Y bueno, finalmente llega este caballero, que es un campesino en realidad, no es un pero llega un hombre, un joven con la copa del Santo Grial, que es un campesino, y como es un campesino y no le puede entregar al rey la copa porque es campesino, entonces en ese momento el rey lo tiene que nombrar caballero. Y en ese instante, entonces, ya el otro le puede entregar la copa que le va a regresar la vida al rey, es increíble. Pero cuando el rey Arturo toma el primer trago del vino del Santo Grial, lo que el rey Arturo dice: "No me había dado cuenta qué tan vacía estaba mi alma hasta que la empecé a llenar". Entonces, no nos damos cuenta de qué tan vacía está nuestra vida, de qué tan desconectados vivimos y tan desvinculados de nosotros vivimos, no nos damos cuenta de cuánto daño nos hacemos
del desorden en el que vivimos y de la falta de amor propio en el que estamos hasta que lo empezamos a llenar. Entonces, hacer cambio de hábitos, cuidar nuestro sistema inmunológico, empezar a sanar nuestras emociones, empezar a equilibrar la mente y, si nos vamos un poquito más a fondo, trabajar con nuestra energía a través de nuestros chakras. Al principio no nos va a gustar, pero hasta que empezamos a hacerlo, nos vamos a dar cuenta qué tan desconectados vivíamos y qué tanto vivíamos en el desamor propio, para decir: "No me había dado cuenta de cuánto de cuánta falta de amor propio", hasta que empecé a llenar mi corazón. Qué bello. Gracias, Marian. Muchas, muchas gracias. Y eso sería todo por hoy, queridos tejedores y tejedoras. Si les gustó este episodio, denle me gusta, compartan, piquen a la campanita y mándenos sus comentarios también si tienen alguna pregunta, si quieren que profundicemos en un tema. Nos pueden escribir a info@teos.com.mx y con mucho, mucho gusto los vamos a incorporar en un episodio. Por supuesto. Gracias, gracias a todos, gracias, Anita, gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo grande.